Bueno, ahora vamos a instalar estos direccionales LED porque esos tienen luz direccional y al mismo tiempo tienen luz para freno. Entonces, lo que pasa es que tenemos un inconveniente con estos direccionales y es que ellos tienen una secuencia en lo que es la luz direccional. Entonces, al momento que la conectamos al sistema eléctrico de nuestra moto, vemos que la secuencia no está completa debido al parpadeo que hace el flasher de la moto. No deja que la secuencia del direccional se termine, por decirlo así. Lo que vamos a utilizar es un condensador de 16 voltios a 2200 microfaradios. Vamos a utilizar dos diodos de estos. Entonces lo que va a hacer esto es la parte donde el flasher nos corta la corriente, él va a llenar ese espacio con corriente que va a tener cargada. Entonces lo que vamos a hacer es a conectarlos. Primero que todo los vamos a poner en las bases de la motocicleta para cambiar los direccionales. Y después, cuando ya están instalados, vamos a hacer la conexión de estos dos elementos. Bueno, los elementos que vamos a utilizar aquí los podemos observar. Un condensador y un diodo rectificador. Vamos a utilizar estaño. También vamos a utilizar pasta para soldar y un cautín. Bueno, aquí podemos ver un plano del diodo. Tenemos que recordar que el diodo maneja polaridad. En este caso, por decirlo así, en este caso tenemos que estar muy pendientes de la franja gris que tenemos en el extremo del diodo. De igual forma, el condensador también maneja una polaridad. En este caso la podemos identificar con la franja gris que encontramos en uno de los costados del condensador, siendo la pata de ese lado la pata negativa del condensador. Debemos conectarlo siguiendo esas instrucciones para que el condensador no vaya a explotar. Aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo nos debería quedar las conexiones del condensador y los dos diodos en cada una de las patas del condensador. El procedimiento que vamos a realizar es para una sola lámpara direccional. Vamos a tener que repetirlo para la segunda lámpara direccional, tomando el caso que sean las dos lámparas traseras las que vamos a instalar. Y esta es la forma en cómo se nos debería mirar las conexiones hechas. Entonces aquí podemos observar cómo queda, cómo debería quedar. Las patas de los diodos nos van a servir para hacer las conexiones y las uniones de los dos cables de la lámpara direccional, del cable negativo de masa y del cable de corriente. Aquí podemos ver un pequeño esquema también de cómo nos va a quedar de cómo sería el plano de conexiones. Hay que recordar que toda esta conexión la vamos a hacer sobre los cables de la lámpara direccional que vamos a instalar. En ningún momento se va a tocar la instalación eléctrica original de la motocicleta. Identificamos los cables negro, verde y rojo, siendo rojo freno, verde direccional y negro masa. Cogemos el cable negro, lo vamos a cortar y en una de las puntas vamos a instalar la entrada de corriente y la salida de corriente negativa, de masa o negativo hacia la lámpara direccional. Espero que se pueda apreciar bien cómo se está haciendo más o menos la conexión. Que eso es lo que se debería hacer. Posteriormente, pues, después que lo tengamos así, vamos a soldar. Hacemos lo mismo con el cable positivo. En este caso se puede observar mejor qué es lo que se hace. Entonces se corta el cable de la lámpara, el verde. En este caso sería corriente, sería positivo. Retiramos la cubierta plástica que trae el cable. Y esa punta la pondremos en uno de los terminales de nuestro diodo y nuestro condensador. Les recomiendo seguir muy bien este paso para que no se pierdan. Podrían tomar los dos esquemas que miramos a continuación para que la conexión se haga de una forma correcta, ya que en el video no se alcanza a observar bien las polaridades de los diodos y cómo está conectado. Por esa razón es mejor que se ayuden de los esquemas que miramos
a que estuvieran anteriormente para que hagamos una conexión correcta. Entonces unimos el cable con el terminal con la pata del diodo, soldamos utilizando nuestro estaño, nuestra pistola o cautín. Hay que tener mucha precaución con esto. Estos procedimientos se deben hacer con delicadeza y con mucha precaución. Ahora pelamos la punta del cable que cortamos, que es la punta que es el cable que tiene el terminal de conexión para nuestro cableado de la motocicleta. Este lo vamos a colocar en el otro extremo de nuestro diodo, haciendo, por decirlo así, un puente entre el cableado que viene de la motocicleta y el cableado que va hacia nuestra lámpara. Y eso sería casi todo el proceso de nuestro esquema, por decirlo así, de nuestras conexiones, para que nuestra lámpara funcione de una forma correcta. Así nos debería quedar. Espero se aprecie bien de cómo deben quedar las conexiones de los cables y las conexiones de nuestros diodos y de nuestro condensador. Ahí se verifica que la franja negativa del condensador quedó con el cable negativo, de la lámpara. Eso es muy importante porque evitaremos que el condensador pueda llegar a explotar. Pues por último, aislamos las puntas con cinta aislante. Aislamos muy bien las puntas para evitar que exista algún cortocircuito, entonces las aislamos bien. Recordar hacer todo esto estando ya la lámpara direccional instalada, porque el cableado nos va a quedar grueso. Entonces de esa forma, si lo hacemos afuera antes de instalar, no podremos meterle el esquema, el aparato que estamos conectando, porque pues aumentaría su tamaño, ¿no? Entonces, recordar hacerlo siempre con la lámpara y los cables ya instalados en la motocicleta. Por último, aislamos todo para evitar que con las vibraciones o tal vez con el movimiento las patas del condensador se puedan romper. Entonces vamos a aislar todo, intentando dejar lo mejor posible. Así nos debería quedar. Y por último, miramos el antes. Esto es antes de colocar nuestro condensador y nuestros diodos. Y así queda al final, después de haber instalado nuestro condensador y nuestros diodos. Mejora demasiado. Y eso fue todo. Espero les sirva y nos vemos en alguna otra ocasión.